Saludos amigos, les habla José Gómez Cerda. En programas anteriores hablé sobre mi primer libro, que fue con el título de Libertad Sindical, y el segundo libro, Manual de Sindicalismo. Hoy les voy a hablar sobre mi tercer libro, que publiqué en 1966, llamado El Sindicalismo Cristiano. Había transcurrido ya la intervención norteamericana en la República Dominicana, había ganado en las elecciones el doctor Joaquín Balaguer, que inició lo que prolongó durante 12 años, y el pueblo estaba en una incomprensión, una incertidumbre, y debíamos los trabajadores tener muy claro nuestra ideología. Los principios, los valores y la ética debían ser expresados en un libro que llegara a la mayor cantidad posible de trabajadores. Con esa intención, con ese objetivo, escribí El Sindicalismo Cristiano, que fue mi tercer libro. Este libro comienza con un vocabulario, quiere decir unas 100 palabras que utilizamos en el movimiento sindical, pero que hubiera una definición, una claridad en cada una de las palabras de los conceptos que emitimos, que se llamó vocabulario sindical. Quiere decir, cuando nosotros hablamos de un congreso, se refiere a un congreso de trabajadores de un organismo legislativo, y así van haciéndose las explicaciones. Y ese libro, El Sindicalismo Cristiano, comienza precisamente explicando un vocabulario, o sea, las palabras que nosotros usamos los sindicalistas con mayor frecuencia. También es una explicación de lo que es el movimiento de los trabajadores. El sindicalismo, en muchas partes, se limita al sector formal, quiere decir a organizar las personas que tienen trabajo fijo, que tienen un horario, que tienen un salario. Pero a través de la Central Latinoamericana de Trabajadores, nosotros impulsamos en la República Dominicana un movimiento de trabajadores. Quiere decir que se organizaron otros sectores que no son del sector formal. Había un grupo de campesinos que no son trabajadores formales, sino en la mayoría son informales. Muchos de ellos no tienen patrón, no tienen salario, no tienen seguridad social. Y la Federación Dominicana de Ligas Agrarias, que ya había funcionado desde 1962, se afianzó como la principal organización de campesinos. Para eso era necesario dotarlos de ideas claras que ellos tuvieran en su actividad en el campo. También se organizaron grupos de jóvenes y grupos de mujeres. Se había creado el Departamento de la Unión Nacional de Mujeres Trabajadoras y la Juventud Trabajadora Nacional, uno para organizar mujeres y otro para organizar jóvenes, tanto hombres como mujeres. Esto daba un sentido a la CAS de organizar un movimiento de trabajadores, no el sindicalismo tradicional, y la CAS pudo penetrar a sectores muy importantes que no están en la formalidad de horarios, de salarios, de contratos, sino personas que son trabajadores y que necesitaban que una organización sindical le diera una protección. También otro aspecto era para explicar cómo nació la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, cómo fue que después que se habían formado en nuestro país en 1961 3 federaciones, 3 centrales. Primero
FOUSA, el Frente Obrero Unido Pro Sindicatos Autónomos. Esa FOUSA se dividió en tres partes. Una se llamó FOUSA Libre y otra FOUSA Cecitrado. Y de septiembre del 61 que se formó a diciembre de ese año, se había dividido en tres partes. La CAS inició sus actividades en el mes de enero, o sea, un grupo de sindicalistas que estaban trabajando, se habían formado en la Juventud Obrera Católica, la JOC, un grupo de trabajadores de pensamiento cristiano, y Henry Molina y yo, que habíamos regresado de haber estado 3 años en el exilio y que estuvimos en Venezuela estudiando sindicalismo, nos integramos y el 28 de enero hicimos la primera reunión para tratar la formación de los sindicatos cristianos. El 5 de febrero, quiere decir escasos días después, formamos en Santiago el Sindicato de Industria Farmacéutica, SADIP, que fue el primer sindicato que se afilió a la CAS estatutariamente, con la colaboración del padre Manuel González Quevedo, quien había tenido varias reuniones con empleados de las farmacias Caridad y Normal de Santiago, y ellos le habían pedido que le explicara algo sobre el sindicalismo. Él me llevó a mí a esa reunión y ahí formamos el primer sindicato que se afilió a la CAS. Pero meses después tuvimos la ocasión, la CAS, de organizar los sindicatos azucareros del norte, Sindicato de Montellano, Amistad, Esperanza y Catarey, y ya habíamos formado la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas. En esa época que se inició la CAS, el sector más importante de la población era el sector agrícola. El 62% de la población vivía en el campo. Por eso formamos la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, porque estábamos trabajando donde estaba la mayor cantidad de trabajadores, los campesinos rurales, y también dentro de ese sector la parte más importante era la zona azucarera, era la industria azucarera, que era la columna económica del país. Por eso la CAS se especializó en el año 62, cuando iniciamos, en organizar las ligas agrarias cristianas y los sindicatos azucareros. Pero había una cantidad de empresas que habían sido propiedad de Trujillo, que pasaron a ser administradas por el Estado. Y ahí nosotros penetramos ese sector y organizamos sindicatos de molinos dominicanos, la industria manicera, la compañía anónima tabacalera y otras empresas más que habían estado administradas por el Estado, siendo empresas productivas. Así la CAS desde el principio pues fue la organización mayoritaria desde que nos iniciamos en el movimiento sindical. En el año 65 la CAS apoyó el movimiento constitucional, constituimos un comando armado sindical cristiano CAS, igual que la Confederación. Yo tuve el privilegio de ser embajador del gobierno del coronel Camaño en Venezuela, en Chile, en México, y estuve también en Puerto Rico. La CONATRAL, que era la otra organización de competencia a la CAS en esa época, 1965, apoyó la intervención norteamericana. Y cuando yo escribí ese libro, Sindicalismo Cristiano, era para reafirmar la parte ideológica de nuestra confederación, que era la mayoritaria. Este libro tuvo muy buena acogida y se explica en el libro qué es la doctrina social cristiana. Nosotros desde el principio nos llamamos sindicatos cristianos, pero había que explicar en una publicación, en un libro,
para que los trabajadores, los campesinos, los dirigentes leyeran, conocieran lo que es la doctrina social cristiana, que ha sido siempre la base fundamental. Aunque la CAS después cambió de nombre y se puso clasista, pero siempre ha permanecido con los principios, valores y la ética de la doctrina social cristiana. Además de eso, se explica lo que es el dirigente sindical, lo que son los militantes sindicales. El libro El sindicalismo cristiano es un documento ideológico, es un documento para orientar y ordenar las ideas de los dirigentes sindicales. Es un libro que tuvo muy buena acogida entre los directivos de la Confederación, de las federaciones, de los sindicatos y de las ligas agrarias. Tuve la ocasión también de presentar ese libro en Venezuela a través de la Central Latinoamericana de Trabajadores y en la Universidad de Trabajadores de América Latina. La CAS había salido triunfante de la Revolución de Abril contra el imperialismo norteamericano y teníamos la capacidad de poder hablar de política y de poder hablar de nuestros principios y valores. Este tercer libro, que publiqué en 1966, titulado El sindicalismo cristiano, es una obra que sirvió en su tiempo para dar una orientación, para explicar cuáles son los principios, cuáles son los valores y cuál es la ética del sindicalismo. Era una época muy dura, donde habían muchos asesinatos de políticos, de personas, trabajadores sociales, de periodistas. Fue el inicio de los 12 años de Balaguer y era muy difícil, y el sindicalismo, la CAS, el sindicalismo cristiano, dio un ejemplo de madurez ideológica, y este libro se usaba como texto en los cursos que se daban en el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, INFAS, en el Centro de Formación de El Santo Cerro, donde dábamos curso junto con el padre Guzmán, Francisco Guzmán, un sacerdote cubano que trabajó mucho con los campesinos dominicanos y nos sirvió de orientación. Es necesario escribir, es necesario dar a conocer las ideas, es necesario que los directivos compren libros, que lo lean, no es solamente comprarlo, sino leerlo, estudiarlo, analizarlo y ponerlo en práctica. Este libro de El sindicalismo cristiano fue un modelo de libro para los dirigentes sindicales. La CAS ha sido la única organización que se ha dedicado seriamente con la educación y la formación de los trabajadores. Prueba de eso es que existe todavía desde 1962 el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, ahora social, INFAS, que es un instrumento de educación de la CAS, y la CAS es la única institución que ha publicado libros para orientar a sus afiliados, no solamente los documentos que vienen de fuera, sino sobre la realidad y la situación de los trabajadores dominicanos. El libro El sindicalismo cristiano sirvió como modelo para la formación, la educación de los trabajadores. En el movimiento sindical se enseña que la formación se obtiene a través de los estudios. Eres una persona que quiera tener una formación, debe estudiar. Pero también hay otro método, que es la formación a través de la acción. ¿Y qué quiere decir eso? Que las acciones que se hacen, las manifestaciones, las asambleas, las reuniones, los piquetes, las huelgas, todo eso que se hace en la acción, entonces se tiene que escribir. Y esa formación a través de la acción nos enseña a nosotros a conocer el realismo crítico. Quiere decir, a partir de realidades. No es para escribir ficción, es para escribir realidades. Y ese libro, El sindicalismo cristiano, refleja
la realidad que tenía la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos en 1966, terminada la intervención norteamericana, fortalecida la CAS en cantidad y en calidad, cualitativa y cuantitativamente, y era necesario escribir un libro sobre la ideología para destacar principios, valores y ética que están dentro de la doctrina cristiana. El libro El sindicalismo cristiano, mi tercer libro que publiqué, fue un éxito dentro de las clases trabajadoras. Los libros, hay libros que son comerciales, que se hacen para ganar dinero. Hay libros que son de personas inteligentes, que saben escribir, que pueden explicar en libro sus ideas y sus criterios. Y hay libros sociales que no tienen todos los requisitos que se necesitan, sino en un contenido de interés para los trabajadores que puedan leer, estudiar y analizar. Y ese libro, El sindicalismo cristiano, de 1966, mi tercer libro, fue un modelo en la ayuda de la formación de los trabajadores. En otros programas seguiremos hablando más sobre estos libros que he publicado, y hoy les he hablado de mi tercer libro, El sindicalismo cristiano.